Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos del segundo nivel? Nos encontramos nuevamente en la semana para continuar con nuestro trabajo, deseando en un primer lugar que te encuentres bien de salud, por favor, no te descuides, no te desabrigues, por más de que haya brillo solar, no te vayas a descuidar. Recuerda que estamos entrando a nuevas condiciones climáticas, ya se siente el frío, ¿verdad? Claro, así es. Ya chicos, a ver, como estamos comenzando el segundo bimestre, ya te comenté justo el día de ayer, recuerda que estamos nosotros estudiando nuevos cursos dentro del área de ciencias sociales. Claro, así como en vez de economía vamos a estudiar geografía, igualito en el caso de historia universal, en vez de trabajar ese curso, vamos a trabajar historia del Perú. Por lo que en la parte de historia universal vas a hacer una nueva carátula, ¿verdad? Y vas a indicar el segundo bimestre y además vas a indicar que se trata de historia del Perú. ¿Ya, muchachos? No se vayan a olvidar de realizar ese cambio. Muy bien. Vamos a empezar el estudio, chicos, de la historia del Perú con uno de los temas más interesantes y a la vez también representativos de nuestra historia, en la cual el Perú, como tú bien sabes, ha pasado por varias oportunidades para ser un país de primer mundo, claro. Y este viene a ser una oportunidad más, la Confederación Peruano-Boliviana. El Perú, chicos, siempre ha pasado por diversos problemas, sea problemas políticos, problemas económicos, en el caso de la pobreza, la corrupción, ¿verdad? Siempre han habido problemas que incluso hasta ahora nos acompañan. ¿Cuándo acabará esto? Bueno, ya depende de nosotros como población, que seamos más conscientes, seamos más analíticos, sepamos reflexionar más. Chicos, así como el Perú tiene problemas, también ha presentado varias oportunidades para poder desarrollarse. Claro. Y justo el primer proyecto, la primera idea, la primera oportunidad para que el Perú pueda ser un país de primer mundo a futuro, justamente fue esta Confederación Peruano-Boliviana, que en realidad consistió en la idea de unir el país de Perú con el país de Bolivia, formando un solo bloque económico y político y así competir en el mercado mundial. ¿Qué te parece? Así es, unir Perú y Bolivia en un solo bloque, claro, en un territorio donde hayan las mismas leyes, claro, la misma moneda tal vez, así es, los mismos lineamientos políticos para que así pueda competir con grandes países en el mundo, como lo era Inglaterra, como lo era Francia o incluso el mismo Estados Unidos que ya estaba independizado para la época. Ya muchachos, entonces vamos a estudiar esta parte de la historia, la Confederación Peruano-Boliviana, año 1836, en el cual representó una gran oportunidad para el Perú. Así como otras oportunidades se le va presentando en el camino, pero lamentablemente se van desaprovechando por varios intereses que también jugaban en aquel tiempo por parte de otros personajes. Ya chicos, a ver, comenzamos entonces. Aquí quisiera mostrarte, mira, te voy a indicar por acá y vas a estar atento. Justamente en los inicios de la República del Perú, estamos hablando años después, pocos años después de la independencia del Perú, año 1833, 35, 36 aproximadamente. Mira cómo era el Perú en los años 1836, mira cómo era. Todo este territorio era justamente el Perú. Claro, de alguna manera tiene una forma distinta el Perú de ahora en cuanto al territorio, y es porque justamente varios países vecinos nos han ido quitando territorio, debido a diversos conflictos o de repente a diversos tratados, justamente nuestro territorio ha ido disminuyendo. Pero antes, mira, el territorio peruano era todo esto, me dejo entender, y mira, el territorio boliviano era todo esto, mira, todo esto era el territorio boliviano. Y si te das cuenta tú, en ese tiempo sí tenía salida al mar, mira, sí tenía salida al mar. Muchas personas piensan que Bolivia nunca tuvo salida al mar, sí tuvo salida al mar, solamente que perdió este territorio justamente pues en la famosa Guerra del Pacífico. Ahí perdió esta parte del territorio y por lo tanto también perdió la salida al mar. Eso es otra cosa, ¿ya muchachos? Entonces,
Fíjate, en aquella época se tenía la idea de querer unir estos dos países, ¿ya? Para formar un solo bloque, hasta incluso llegaron a formar una sola bandera, chicos. Claro, ahí está como la bandera que te estoy mostrando, claro, esa fue. Y en realidad representó una gran oportunidad, claro. Esta idea de unión justamente era impulsada por grupos de criollos con bastante poder económico. En este caso estamos hablando de la burguesía, claro, de grandes comerciantes y empresarios de cada país, ¿verdad? De cada país que deseaban justamente pues unirse y así competir mucho mejor con grandes empresas en el mundo. Claro, y quien estaba detrás de eso también, apoyado por estos grupos de poder, era Andrés de Santa Cruz, el gran general Andrés de Santa Cruz, que justamente era gobernante de Bolivia, era el gran artífice, el que dirigió esta gran confederación peruano-boliviana. Hay que recordar que Andrés de Santa Cruz era justamente un gran amigo de Simón Bolívar, el libertador, claro, el libertador de la corriente libertadora del norte, el cual tenía justamente la idea de querer unir varios países que él había independizado en América del Sur y formar un solo bloque, claro. Pero como esa idea nunca prosperó, quedó su amigo Andrés de Santa Cruz, quien tenía también esa idea y vio en Perú y Bolivia justamente la perfecta ocasión para aplicar esas ideas de unión. Y además también hay que recordar, chicos, que antiguamente, antes que haya la independencia, el virreinato del Perú es justamente o era justamente abarcado por lo que era Perú y Bolivia. O sea, Perú y Bolivia antes era uno solo, antes de la independencia. Sí, pues, ¿no te acuerdas tú que a Bolivia antes se le conocía como el Alto Perú? Así era conocido Bolivia, hasta que vino Simón Bolívar y lo independizó y le puso el nombre de Bolivia. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar entonces. Ahí está. No te olvides que el título en tu cuaderno es La Confederación Peruano-Boliviana, año 1836 al año 1839. O sea que esta unión solamente duró cerca de 3 años. Profesor, ¿y por qué? Sí, pues porque hubieron intereses de otros personajes que estaban en contra de esta confederación. Y también habían países enemigos también que se encargaron de destruir esta confederación, porque en realidad, chicos, Perú y Bolivia unidos representaban una gran competencia, era peligroso, tanto así que podía ser de repente el territorio que más se desarrolle en América del Sur. Por eso es que varios grupos dominantes de otros países estaban en contra de esta confederación. ¿Qué países estaban en contra? Chile, por ejemplo. Chile estaba en contra. ¿Quién más? Argentina, por ejemplo, también estaba en contra. ¿Quién más? Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos desde aquella época tenía la idea de ser potencia mundial en América. Claro, y eso lo logró, hoy en día lo es. ¿Te das cuenta? E incluso, chicos, personajes peruanos estaban en contra de la Confederación. ¿Quién es, profe? Ramón Castilla, por ejemplo. Claro, ¿te das cuenta? Entonces, habían ciertos intereses hasta incluso de peruanos. Profe, ¿y por qué Ramón Castilla estaría en contra? Sí, pues porque las propiedades que él tenía, como haciendas, por ejemplo, no resultaban muy beneficiadas con la Confederación. Es por eso que aquellos personajes que no estaban muy beneficiados estaban en contra de la Confederación. ¿Ya, muchachos? Y acusaron pues a Andrés de Santa Cruz más bien de ser un dictador, de ser un político que de repente impone las leyes, ¿no? O que hace lo que se le da la gana, etcétera. Profesor, ¿qué ocurrió en verdad? Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Ya, muchachos? A ver, ¿en qué consistió la Confederación Peruano-Boliviana? Fue un proyecto político y económico para unir Perú y Bolivia. Recuerda bien, Perú y Bolivia en un solo bloque y así competir en el mercado mundial. ¿Quiénes estuvieron interesados en esta unión? Bueno, los grupos dominantes, la burguesía, en este caso los grandes empresarios, ¿verdad? Grandes comerciantes, tanto de Bolivia como del Perú. Ellos estaban interesados. Ellos son justamente la burguesía. Ya, chicos, un grupo dominante, un grupo económico. ¿Quién era el que tenía la idea de unir Perú y Bolivia? Recuerda tú, el gran general Andrés de Santa Cruz. Recuerda que él era discípulo de Simón Bolívar y por lo tanto compartía esa idea, ¿no? De unir varios países de América del Sur. Pero como Simón Bolívar no pudo,
Andrés de Santa Cruz vio la oportunidad en Perú y Bolivia para poder aplicar estas ideas. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí lo tienes, ahí a Andrés de Santa Cruz. Claro, ¿no? En aquel tiempo era pues presidente de Bolivia y vio una magnífica oportunidad para unir, en este caso, Perú y Bolivia y ser una gran competencia pues en el mundo. Ahí está, muchachos. Antes de hablar, chicos, de la Confederación Peruano-Boliviano, la idea está en saber qué cosa ocurría en el Perú en ese tiempo. Y sí, pues, en ese tiempo, chicos, se desarrollaba en el Perú el primer militarismo. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Por qué militarismo? Sí, pues, porque en aquella época gobernaban solamente puros presidentes que eran militares. Algunos eran mariscales, algunos eran, por ejemplo, generales, muy reconocidos porque habían participado en la batalla de Ayacucho, que fue justamente la batalla con la cual se logra la independencia total de nuestro Perú, y estos generales resultaron conocidos. Y ellos eran los que se lanzaban a la presidencia, a la candidatura y ganaban. Y entonces, en un gran periodo de nuestra historia, chicos, desde el año 1827 hasta el año 1870, o sea, más o menos cerca de 50 años de historia, puros presidentes militares nos han gobernado. Ahora la pregunta es, ¿por qué gobiernan los militares? ¿Por qué? ¿No? Y justamente como te comentaba, como ellos participaron en la batalla de Ayacucho y por ser militares pues tienen un carácter bastante fuerte, tienen disciplina, la gente cree que ellos son los más indicados para gobernar. Es por eso que año tras año, ¿no? O cada cierto tiempo, justamente se lanzan a la presidencia, digamos, candidatos militares y la gente vota por ellos, ¿no? Porque se cree que ellos son más disciplinados, que ellos tienen mayor carácter, ellos pueden poner orden en el país. ¿Ya, chicos? Bien, cuando se está hablando de la Confederación Peruano-Boliviana, en ese tiempo está gobernando el general José Orbegoso. Sí, pues ahí lo tienes en la imagen, ¿verdad? Ahí está José Orbegoso. Él era presidente del Perú en ese momento. Pero resulta que, chicos, resulta que este presidente tenía amigos, pero también tenía enemigos también. Claro. Por ejemplo, quien era su enemigo era Agustín Gamarra, otro presidente que ya había sido incluso expresidente del Perú, pero deseaba tener de nuevo el poder. Sí, pues porque Agustín Gamarra representa a ciertos hacendados del Perú que se están viendo perjudicados con el gobierno de Orbegoso. Es por eso que Agustín Gamarra es enemigo constante de Luis José Orbegoso. ¿Ya, chicos? Hasta incluso los seguidores de Agustín Gamarra con los seguidores de José Orbegoso se enfrentan. Sí, hay un conflicto que lo vamos a ver aquí. Gobierno de Luis José Orbegoso, año 1833-1835. Fue elegido por una fracción del Congreso. En aquella época, chicos, justamente los diputados, ¿no? Y además también los senadores, quienes eran los del Congreso o quienes componían el Congreso, se encargaban de dar un gran voto para elegir al presidente del Perú. Sí, pues. Y este gobierno, que era militar, pero también estaba en contra de su enemigo, ¿no? ¿Quién era su enemigo de José Orbegoso? Agustín Gamarra, no te olvides, ¿ya? Y bueno, justo te decía, ¿no? Que los seguidores de Agustín Gamarra, los gamarristas, entran en conflicto con los seguidores de José Orbegoso, es decir, los orbegosistas. Y es más, por ahí todavía había otro personaje que era, ¿quién habrá sido? Felipe Santiago Salaverry, otro militar de la época, que también deseaba tener el poder, pero durante ese tiempo se mostró aliado de José Orbegoso. ¿Ya, chicos? Entonces te das cuenta por ahí, los gamarristas versus quién, los orbegosistas y también Salaverry que apoyaba a Orbegoso. ¿Ya, chicos? ¿Por qué se enfrentan? Chicos, se enfrentan porque hay intereses económicos. No te digo que José Orbegoso beneficia a ciertos hacendados del Perú, por ejemplo, del sur, y Gamarra lo que quiere es beneficiar a los hacendados del norte, porque además las haciendas de la familia de Gamarra están en el norte del Perú y no se encuentran muy beneficiados. Es por eso que él desea tener de nuevo el poder y se enfrenta contra Orbegoso. ¿Te das cuenta? Entonces hay un constante conflicto en esta época, muchachos. Se enfrentan generales, se enfrentan en debates, hasta incluso en guerras. Muy bien. ¿Cómo terminó el conflicto? Es decir, ¿cómo terminó esta pelea entre gamarristas y orbegosistas?
con un pacto de paz llamado el Abrazo de Maquinguayo, que justamente fue en el norte del Perú, en la zona de Maquinguayo, así se llama un lugar en el norte del Perú, donde Salaverry, digamos, había apoyado en un momento a Orbegoso y Gamarra no tuvo otra que darse por vencido. Por eso que ahí se da un abrazo de paz, por así decirlo, un tratado de paz, donde ya se finaliza este conflicto entre gamarristas y orbegosistas. ¿Ya, chicos? ¿Con qué pacto de paz? Con el abrazo de Maquinguayo. Con eso se llega al final de ese conflicto. Mira cómo son las cosas. El que resultaba aliado de José Orbegoso, Felipe Santiago Salaverry, va a aprovechar, chicos, un descuido de Orbegoso. ¿Para qué? Para darle un golpe de Estado. ¿Alguien sabe qué es un golpe de Estado? ¿Mm? ¿Alguien sabe qué es un golpe de Estado? A ver, Martín, Yohari, Xiomara. Claro, ¿verdad? El golpe de Estado, chicos, es justamente la idea de sacar a un presidente o a un gobernante por la fuerza. Sacar del poder por la fuerza, ya sea a través de una guerra, botarlo del poder. Y justo Felipe Santiago Salaverry tiene esa idea, ¿no? De dar un golpe de Estado a José Orbegoso, sacarlo del poder. Mira cómo son las cosas. Y es que en esta época, chicos, los militares en un tiempo eran amigos, pero en otros tiempos eran enemigos. Era muy curioso lo que pasaba en el Perú. Eran ideas de alianzas y traiciones. Así comenzaba la historia de nuestra república. Y ese fue también un caso más, ¿ya, chicos? Y Salaverry aprovechó en ese tiempo para darle un golpe de Estado a Orbegoso. Negociaciones para la Confederación, y aquí atento, ¿sí? Atento. En un primer lugar, chicos, se reúne Agustín Gamarra, quien era enemigo de José Orbegoso, con Andrés de Santa Cruz. ¿Para qué? Para hablar de la Confederación. Sí, pues. Pero recuerda que Agustín Gamarra, siendo enemigo de Orbegoso, pero no tiene ningún cargo, ningún, digamos, ningún título de autoridad. Quien era presidente del Perú era Orbegoso. Y por lo tanto, Orbegoso, al enterarse de esta reunión, también viaja a Bolivia para reunirse a solas con Santa Cruz. Claro, y Santa Cruz, al ver que José Orbegoso, él sí era presidente del Perú, por más de que Salaverry le haya querido dar golpe de Estado, Santa Cruz, él veía que siendo legalmente Orbegoso presidente del Perú, mejor le convenía unirse con Orbegoso. ¿Me dejó entender? Por lo cual, Santa Cruz le da la preferencia a Orbegoso para establecer la Confederación Peruano-Boliviana, y más bien en esa reunión entre Orbegoso y Santa Cruz acuerdan bloquear políticamente aquí a Salaverry. ¿No ves que él había querido hacer golpe de Estado a Orbegoso? Lo quieren bloquear a Salaverry para que ya no estorbe en esta idea de confederación. ¿Ya, muchachos? Les dejo con esta pregunta, la cual vamos a continuar la siguiente clase. ¿Era fácil unir Perú y Bolivia en aquel tiempo? ¿Resultaba fácil o era difícil? ¿Qué opinan ustedes? Eso lo vamos a responder, chicos, en la siguiente clase. Los dejo con esa pregunta para que vayan ustedes pensando. De todas maneras, lo van a responder en su cuaderno, me dan una idea y me lo mandan junto con la tarea que les voy a dejar a continuación. Recuerda, esta última pregunta me lo vas a enviar junto con la tarea que te voy a dejar a continuación. Mira, en el mapa, justamente en el planeta Tierra, estamos viendo el mapa de América del Sur y mira cómo resultaba si se unía realmente Perú y Bolivia. Un territorio bastante amplio y muy estratégico para la ubicación. Mira, hubiéramos sido realmente un punto de gran comercio, de gran negociación entre nuestra confederación con el resto del mundo. Pero como te digo, hubieron países enemigos que se encargaron de destruir esta confederación, y eso lo vamos a estudiar la siguiente clase. ¿Ya, muchachos? A ver. Ahí te dejo la tarea, por favor, ponle una pausa para que puedas copiar la tarea, ¿sí? Y me lo vas a enviar al WhatsApp. Ojo, que cada biografía sea solamente de 8 a 10 líneas nada más, solamente breves biografías. Si puedes acompañar con una imagen, mejor, más nota. ¿Ya, muchachos? Hasta aquí hemos llegado, nos vemos la próxima semana. Voy a tratar de arreglar mi cámara para que me puedan observar. Y bueno, cualquier duda o consulta, estamos por WhatsApp para poder atenderlo, chicos. Cuídense bastante. Hasta luego. Chao.